Saludamos a todos nuestros oyentes aquí de Renueva y agradecidos a Dios que nos permite una vez más poder abrir las Escrituras y poder conocer a nuestro Dios. En este tiempo que este mundo busca mayormente salvación, busca vida eterna, entonces aparecen muchas iglesias en este mundo. Pero ¿será que se está conociendo al verdadero Dios? Porque conocer la vida eterna es conocer a Dios, porque solamente Dios tiene vida eterna. Así que en esta ocasión vamos a poder nosotros a conocer más la palabra de Dios y poder conocer al único Dios verdadero, quien puede darnos vida eterna. Para esto, los invito a poder orar, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en este conocimiento de la palabra de Dios. Oramos. Nuestro amado Dios, te agradecemos que nos permites abrir tu palabra para poder conocer este plan de la salvación, poder conocer tu grande amor que has manifestado a través de Jesús y así poder alcanzar nuestra salvación. Imploramos el perdón de nuestros pecados y que tu Santo Espíritu pueda morar en nuestros corazones y nos pueda guiar en el conocimiento de tu palabra, comprender tu amor, y así rogamos que tu Santo Espíritu obre en el corazón de cada uno de tus hijos que están también escuchando tu palabra. Que tu presencia esté con nosotros y bendigas tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios en San Juan capítulo 17, el versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios ha dejado su palabra con un propósito, para poder nosotros conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Comprender nosotros de dónde vinimos y a dónde vamos. Poder conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es para su pueblo, su bendición. De que todos podamos conocerlo y comprender que Él nos ha creado para que podamos vivir por la eternidad. Así que es el propósito de nuestro Señor Jesús al venir a esta tierra, de poder restaurar la vida eterna. Por eso el Señor quiere que nosotros podamos conocerlo y podamos manifestarlo mediante nuestros hechos, mediante nuestras buenas obras. Porque en eso es que damos a conocer si tenemos a Dios o no, mediante nuestras obras. Y sobre todo Dios quiere que en nosotros, en hombres y mujeres, se manifieste el amor de Dios. Ese amor que nos une, ese amor que nos lleva a poder ayudarnos los unos a los otros, ese amor que nos lleva a poder siempre hacer la voluntad del Señor. Por eso nos dice aquí, esta es la verdadera educación. ¿Qué necesitamos nosotros? En este mundo nos preocupamos muchos por la educación, pero la educación secular que es de este mundo, que solamente nos prepara para ser útiles aquí, en este mundo. Pero la educación que recibimos nosotros de la palabra de Dios es una educación que nos prepara no solamente para esta tierra, sino también nos prepara para la eternidad, para el futuro. Por eso dice, experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. La verdadera educación que recibimos de la palabra de Dios, dice, esa educación transforma al hombre, es decir, cambia la vida. Dejamos de aprender muchas cosas y vamos nosotros teniendo un estilo de vida mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos educando conforme a la voluntad de Dios. Y eso hace ver que la imagen a la cual Dios creó al hombre a su semejanza se va nuevamente restaurando en nosotros.
Y eso nos hace ver que debemos nosotros por eso conocer al verdadero Dios. Cuando vamos conociendo, nuestra naturaleza va cambiando, esa naturaleza humana que tenemos se va formando en una naturaleza divina. Por eso dice aquí, convierte a su poseedor en hijo de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios nos convierte en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos conocido al único Dios verdadero, es decir, a Cristo, que fue enviado. Y lo aceptamos a Él como el Hijo de Dios, lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces Él nos salva y nos transforma y nos convierte, nos adopta como hijos de Dios. Y ahora dice, y herederos del cielo. Qué bonito. Comprender que aquí solamente estamos de paso, que nuestras mansiones están en el cielo. Y nos prepara aquí para poder ser herederos de las cosas celestiales. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. Qué bueno conocer estos tesoros tan maravillosos que Dios tiene para nosotros preparado. Esos tesoros del cielo. Y ese conocimiento nos da, dice, dominio propio, sujetando cada impulso y pasión bajo la naturaleza del gobierno de las facultades superiores de la mente. Entonces empieza la educación que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, es decir, conociendo a Dios, primeramente nuestra mente va cambiando, va renovándose nuestros pensamientos, ¿sí? Y vamos teniendo una mente nueva, con nuevos pensamientos, y convierte a su poseedor en hijo de Dios, como ya dice. Entonces, eso nos hace ver, por eso nos decía la palabra de Dios en San Juan capítulo 17, el versículo 3, es esencial para nosotros como cristianos conocer algunas enseñanzas claves sobre el único Dios verdadero. Entonces aquí vamos a ver algunas claves al conocer al único Dios verdadero. Y San Juan, como decía, 17.3 ya nos dice que al conocer es conocer la vida eterna. Por eso dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solamente a través de la palabra de Dios podemos conocer a Cristo y conocerle muy bien, a nuestro único Dios verdadero. ¿Cómo es Él? Dice, Él es puro, Él es santo, Él es perfecto. Y cuando vamos conociendo, por eso decía que va cambiando nuestro ser. Nuestra mente se va renovando, también se va convirtiendo en una mente pura. Vamos aprendiendo de Cristo, es de ser santos, de poder alcanzar la perfección. Pero es un proceso que vamos haciendo en nuestra vida a medida que vamos conociendo al Dios verdadero. Qué bendición incomparable al comunicarnos íntimamente con nuestro Creador. O sea que a medida que vamos conociendo, hay en nosotros una armonía. Hay, como dice aquí, una relación íntima con Dios. Porque lo vamos conociendo que Dios es amor. Y ese amor se va reflejando en nosotros. Y ese amor se refleja para con los demás. Hay una relación íntima con Cristo porque vamos conociendo y vamos nosotros a confiar en Él. Y esa confianza es lo que nos lleva a creer en su palabra y en sus promesas. Y se va desarrollando, como dice, nuestra vida espiritual. Entonces, eso quiere el Señor, que se desarrolle en nosotros. Él está haciendo una grande obra, nuestro Señor Jesús, de purificar, dice, nuestros corazones. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos, por eso, conocer la obra que Cristo está haciendo. Una obra de purificación de nuestros corazones. Entonces, aquí vemos nosotros que el Señor nos ha llamado del mundo para que seamos un pueblo peculiar, un pueblo santo para Él. Porque Él nos ha creado, porque Él nos da la vida, Él nos da todo. Él nos ha comprado, Él nos ha rescatado. Le pertenecemos a Él. Entonces, por eso es que Él está haciendo esta obra
en nosotros. Y Jeremías capítulo 31, el verso 3, nos hace ver aquí lo que es Dios. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Entonces el amor de Dios es un amor eterno. El amor de Dios nunca deja de ser. Y ese amor quiere que Dios esté en nosotros, que todos podamos tener este amor de Dios, que es un amor que no se acaba, no se termina, sino permanece para siempre. Y Él en esto es lo que se manifiesta al prolongar sus misericordias, dice. O sea que Él nos tiene compasión, nos tiene paciencia, nos da todavía su gracia, nos da las oportunidades para que podamos conocer a Dios y venir y pedir perdón por nuestros pecados, confesarlo y apartarnos y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hay un párrafo que dice aquí, manuscritos Somos 6, la página 31. ¿Te estás acercando a Dios? Si es así, ten la seguridad de que Él se acercará a ti. Qué bonita promesa. Si nosotros nos acercamos a Dios, es decir, si estamos estudiando la palabra de Dios, estamos conociendo al Dios verdadero. Y a medida que vamos estudiando, vamos acercándonos más y más a Él. Y Él nos ve, Él nos conoce. Y Él dice entonces, se acercará a ti. Por eso dice aquí, Oseas capítulo 4, versículo 6. Y llegamos a una conclusión, como dice ahí, porque el pueblo de Dios en varias ocasiones, ¿por qué ha sido destruido el pueblo de Dios? Porque no se acercaba a Dios, más bien cada día se iban alejando de Dios. Y mientras nos vamos alejando de Dios, el enemigo es el que se apoderaba de su pueblo. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, el enemigo también, él se acerca y se apodera de nosotros. Y el enemigo no es otro que ha venido para destruir, para matar y destruir. Es su trabajo, es su obra. Pero Cristo ha venido para poder salvar. Y qué importante podamos conocer a nuestro único Dios. Por eso dice aquí Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, para todo hay tiempo, menos para poder estudiar la palabra de Dios. No hay conocimiento en conocer al Dios verdadero. Aquel Dios que nos da la vida, quien nos guía, quien nos guarda, quien nos protege, quien nos fortalece. Entonces cuando no hay tiempo nos vamos alejando y el enemigo va obrando. Y eso pasó con su pueblo, que muchas veces era destruido. Por eso dice, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. Cuando olvidamos la ley de Dios, ¿qué sucede? Empezamos a transgredirlo. Y cuando transgredimos la ley de Dios, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en pecadores, en transgresores. Y ahora la paga de esa transgresión de la ley, de la desobediencia de la ley, es la muerte, es la destrucción, porque nos hemos alejado de Dios. No hay obediencia a Dios. Y la desobediencia es lo que va destruyendo a este cuerpo. Por eso dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de ti. Entonces el Señor no quiere que nos olvidemos de Él, sino que cada día podamos nosotros acercarnos a Dios, acordarnos de Él. Y nos acordamos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y eso el Señor quiere que comprendamos todo esto. Y qué bueno que nosotros podamos dedicar un momento, cada día apartarlo para buscar a Dios. En Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, mas alábense en esto, el que haya de alabarse, en entenderme, conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Fíjese, a Dios le agrada que todos nosotros podamos conocer a Dios, que todos nosotros cada día nos acerquemos a Dios. Así como en nuestra casa, cuando estamos en el hogar, en la familia,
el Padre se acerca al Hijo para saludarlo, o el Hijo se acerca al Padre para saludarlo. Eso quiere Dios de nosotros, que cada día nos acerquemos a Dios, busquemos a Dios, para poder agradecerle, cantarlo, alabarlo. Y ese acercamiento es poder abrir la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. De esta manera nos estamos acercando a nuestro Dios. Entonces estamos conociendo, y esto es lo que lo agrada al Señor. Por eso quiere que lo conozcamos, que Él hace, dice, misericordia. Solamente Él puede hacer justicia. En este mundo no hay justicia. Reina la injusticia. Pero si nos acercamos a Dios, Dios es justo. Él dirige, Él encamina nuestros pensamientos y todas nuestras acciones. Dice este párrafo, a fin de conocerle, nuestra prosperidad como pueblo depende enteramente de nuestra dependencia de Dios para nuestra suficiencia. ¿Qué cosa quiere Dios de nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia? Que podamos prosperar. Y la prosperidad depende enteramente de la dependencia de Dios, que nosotros podamos depender de Dios. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Él es el que nos da la vida. Él nos da la sabiduría. Él dirige todo. Solamente Él puede hacernos prosperar. Es decir, pero prosperar en una vida donde vivamos bien, alegres, contentos, felices. Es solamente Dios. Por eso que importante es poder conocerlo a Dios. Y eso es lo que hace ver, solamente así nuestro carácter puede cambiar. Nuestro carácter puede ser perfeccionado a Cristo, a nuestro Salvador. Pero tenemos que acercarnos, tenemos que conocerle a Él. Es decir, tenemos que estudiar la palabra de Dios. De esta manera es que nosotros vamos llenando nuestra mente del conocimiento de Dios, y nuestra mente va siendo guiada por esos conocimientos que recibimos de la palabra de Dios. Entonces, a través del profeta Jeremías, Dios nos da la condición necesaria para que le conozcamos aquí y ahora, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor. Por eso, ¿qué nos dice Él? Jeremías capítulo 29, el versículo 13, nos hace ver aquí la forma como debemos de conocer a Dios. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sentir, hermanos, esa gran necesidad de conocer a Dios y buscarlo con esas grandes ansias, con ese amor de que Él es nuestro Dios, de que Él es el único que nos puede hacer prosperar, nos puede cuidar nuestra salud, o puede librarnos de todas las enfermedades que hay, porque Él es nuestro Dios, Él es el médico de los médicos, Él es el único, no hay otro. Por eso es que quiere que le busquemos, dice, de todo vuestro corazón. Y cuando busquemos de todo vuestro corazón, entonces, ¿qué pasará con nosotros? Y eso debemos hacerlo cada día. Por eso dice aquí, nuestra búsqueda de Dios no debe limitarse a las teorías. Debemos de buscarlo activamente cada día. En su misericordia, Dios ha puesto a nuestra disposición medios para acercarnos a Él y conocerlo más íntimamente. Es decir, tener una relación personal con Él. Cada uno de nosotros preocuparnos en esto, en poder conocerlo y acercarlo y buscarlo de todo vuestro corazón. Entonces, ¿pero cómo es que puedo hacerlo? Ya les veníamos explicando. Pero aquí nos explica cómo podemos alcanzar de estos medios y cuáles son estos medios para poder conocer a Dios. Y este medio lo encontramos nosotros en Juan capítulo 5, versículo 39, lo que aconsejó nuestro Señor Jesús a sus discípulos y lo dejó escrito para su iglesia. Y hoy lo estamos nosotros escuchando, que nos habla a nosotros. ¿Qué nos dice? Escudriñar las Escrituras
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces en eso consiste en conocer a Dios, es tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, es la que vamos a conocer a nuestro único Dios verdadero. Porque ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. Nos hablan del grande amor de Dios. Cómo es que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios, el Creador, Él dejó el cielo, dejó su trono. Se quitó ese manto que le cubría, ese manto de justicia, y vino a esta tierra, se encarnó y tomó nuestra naturaleza humana. Y Él vivió aquí como nosotros. Y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él vino a recibirlo para poder salvarnos. Y eso es lo que da testimonio la palabra de Dios. ¿Cómo vivió Él? Él pasó muchas aflicciones y lo pasó por nosotros. Recibió muchos castigos, hasta recibió la muerte, condenado a muerte. Pero todo eso lo hizo por nosotros. Ser semejantes a Jesús es un matinal. La página 125 dice: Él quiere que lo conozcamos personalmente. Por lo tanto, ha provisto la Biblia como una revelación de sí misma. La Biblia nos muestra el camino a Cristo y en Cristo es revelada la vida eterna. Entonces, el resultado de poder conocer a Cristo, ¿cuál es? Es la vida eterna. El Señor eso quiere de nosotros, quiere darnos vida. Vida, que tengamos una vida eterna. Porque eso es lo que se perdió por causa de la desobediencia, por causa de la transgresión de la ley de Dios. Aquí nos hace ver y nos dice que los judíos tenían las escrituras que daban testimonio de Cristo. Ellos lo tenían, como la tenemos nosotros. Y yo sé que cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada familia, hay una Biblia. Y los judíos lo tenían, las escrituras, que daban testimonio ¿de quién? De Cristo. Pero, ¿qué pasó con ellos? Dice, pero no eran capaces de discernir a Cristo en las escrituras. Tal vez en nuestra experiencia de nosotros, que lo tenemos la Biblia, lo estudiamos, pero no podemos discernir verdaderamente a Cristo, el carácter de Cristo. O lo tenemos la Biblia, pero no lo estudiamos, no lo escudriñamos. Y no nos sirve de nada al tenerlo. Por eso dice, habían mezclado de tal modo las verdades del Antiguo Testamento con opiniones humanas. Dejaron la palabra de Dios y se dejaban guiar por las opiniones humanas. Y eso nos hace ver que nosotros tengamos mucho cuidado, no vayamos a poder seguir lo mismo que ellos, sino Él quiere que podamos conocer verdaderamente al verdadero, al único Dios verdadero. Presentaban al pueblo un sinfín de máximas tradiciones que no se apoyaban en un así, dice el Señor. Aunque profesaban conocer y adorar a Dios vivo y verdadero, lo tergiversaban por completo a Él y a su carácter. Y eso puede estar pasando también en este último tiempo. Ya Cristo habló que iban a venir los falsos maestros, los falsos profetas, aún los falsos cristos, entonces que van a tergiversar la palabra de Dios. Y no discernimos al único y verdadero Dios, quien puede darnos vida eterna. Y eso es lo que el propósito de este estudio es, nosotros de poder tener mucho cuidado, no apartarnos de las Escrituras, centrarnos en lo que así dice la palabra de Dios. Por eso Cristo trabajó constantemente para barrer esas tergiversaciones, a fin de restaurar la confianza de los hombres en el amor de Dios. Entonces, qué hermoso ver la obra que Cristo vino a hacer, cómo Él trabajó. Él trabajó para volver nuevamente a su pueblo en amistad con Dios. Y eso quiere Dios en nosotros,
ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros podamos volver al conocimiento del verdadero Dios, para que podamos alcanzar nosotros la vida eterna. Enseñó al hombre a dirigirse al gobernante supremo con el nuevo nombre de Padre Nuestro. Él venía y representaba a su Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre, de aquel que me envió, decía él. Y eso quiere él, que nosotros podamos tornarnos nosotros también al Dios verdadero y poder hacer la voluntad de él. Este hombre representa nuestra verdadera relación con él, y cuando es pronunciada sinceramente por labios humanos, es música en los oídos de Dios. Qué bonito Dios cuando ve que nosotros podemos hablar de su grande amor, hablar lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Dice que eso llega a sus oídos, dice, como una música melodiosa. Y eso quiere el Señor, escucharnos hablar del verdadero Dios, hablar de su palabra. Cristo nos conduce al trono de Dios mediante un camino nuevo y vivo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, conociendo al único Dios verdadero, conocemos el camino por donde debemos caminar. Conocemos la verdad. Esa verdad que dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y así nos da la vida eterna. ¿Por qué conocer a Dios entonces? Dice, debemos para ser nosotros como Él. Mediante su gracia y su espíritu debemos servir a nuestros semejantes sin tener en cuenta lo que se merecen o no. Debemos perdonar sin límites y ayudar sin descanso, como lo encontramos escrito en Gálatas capítulo 6 y el versículo 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La obra que vino a Cristo fue eso, de venir a ayudarnos, de venir a hacer el bien. Por eso Él dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y esa obra de servicio quiere que nosotros podamos hacer también, que no nos cansemos de hacer el bien. Y cuando hacemos esto, entonces dice, vamos a cegar lo que nosotros damos. Como dice un dicho, hoy por ti, mañana por mí. Las cosas son prestadas. El Señor no quiere que desmayemos, que nos cansemos, sino que podamos seguir haciendo el bien. No necesitamos conocer todos los detalles sobre el futuro, solo necesitamos conocer a Dios aquí y ahora. Entonces, mediante la fe, podemos tomarle de la mano. Él conoce el futuro y no nos abandonará. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él no nos abandona. El problema está en nosotros, que nosotros nos alejamos de Él. Que nosotros lo abandonamos cuando ya no tenemos ánimo, ganas de poder estudiar o cuando no hay tiempo para estudiar. Entonces nos vamos alejando, pero Él no nos deja, no nos abandona. Por eso, ¿qué nos dice aquí el profeta Isaías? En Isaías capítulo 41, el versículo 13. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Fíjese, Dios, Él no se aleja, Él siempre está a nuestro lado. Está para protegernos. Dice, para sostenerte de tu mano, para no caer. Sino Él está presto para librarnos. Por eso es que Cristo es nuestro Salvador. Él está presto para salvarnos en los momentos peligrosos de nuestra vida. Él está para protegernos. Él está para encaminarnos por el camino. Por eso te dice, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios. Una hermosa promesa que el Señor nos hace ver. Entonces, qué bueno es conocer al único Dios verdadero. Porque Él es el que nos puede cuidar y nos puede guardar. Entonces, aquí teniendo esta promesa de Dios, aquí
dice, teniendo en cuenta, podemos plantearnos la siguiente pregunta, a lo que dice San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué pregunta podemos hacernos? ¿Qué quiere Dios que sepamos? Y la otra pregunta, ¿a qué se aplica? ¿Qué quiere Dios que sepamos? Que conociendo a Dios, que conociendo a Cristo, ¿cuál es el resultado? El resultado es obtener la vida eterna. Y en esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que solamente Cristo es el único que nos puede dar vida eterna. Es el único quien puede ayudarnos. Es el único quien puede quitar estos males que acogen en nosotros. Él es el médico, Él es el único. Solo Él nos puede salvar. Él conoce tu enfermedad y solo Él tiene el remedio, tiene la medicina. Él lo manifestó cuando estuvo en esta tierra. Conocer al único Dios verdadero es conocer a nuestro Creador. Es conocer que Él puede restaurar, puede devolvernos la salud, puede devolvernos las fuerzas, puede devolver esa armonía nuevamente a nuestro hogar, esa paz a nuestro corazón. Solo Él puede unirnos, porque el diablo Satanás sí viene para alejarnos de Dios y alejarnos también en la familia, separarnos, destruirnos. Y aquí Dios quiere que sepamos que solamente Dios y Cristo son el único que pueden unirnos, ayudarnos, devolvernos esa paz, devolver ese amor al hogar de la familia. Y poder así tener la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos unirnos al único Dios verdadero? ¿Cómo? Y poder hacer su voluntad. San Juan capítulo 7, el versículo 16 nos dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué está haciendo aquí ver? ¿Cómo podemos conocer al único Dios verdadero? Es conocer su palabra, es conocer su doctrina. Y eso quiere Él que tengamos cuidado. En este último tiempo hay viento de doctrinas, las falsas doctrinas. Y Él quiere que nosotros podamos conocer al verdadero Dios, conociendo la verdadera doctrina que está en la palabra de Dios. Poder conocer cómo vendrá Cristo, porque hoy dicen que Cristo aparece por todos lados. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, nos dice que Cristo, cuando venga por segunda vez, ya no pisará más tierra, sino que solamente de las alturas enviará a sus ángeles para levantar a aquellos que aceptaron a Cristo y poder elevarlos al encuentro de Cristo. Entonces, ¿cuán importante es conocer la doctrina? La doctrina, porque Él dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, por eso es conocer a Dios, quien envió a Cristo, para darnos a conocer su doctrina. Y el versículo 17 dice: y el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿cómo somos conocidos nosotros que estamos siguiendo al verdadero Dios? Cuando nos mantenemos en la palabra de Dios. Es decir, un escrito está. Por eso es que muchos hablan, por ejemplo, acerca del domingo, que el domingo es el día del Señor, pero nunca lo podrán encontrar un escrito está, porque es una falsa doctrina. La Biblia nos habla que el sábado es el día del Señor. Y por eso es importante poder conocer la verdadera doctrina. Conociendo al único Dios verdadero es conocer su doctrina. Y el Señor, como dice aquí, conocerán si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquel que habla su propia cuenta, algo que no está escrito, entonces no es la doctrina de Dios. Cristo no se refería aquí o acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Entonces, conociendo la palabra de Dios, conociendo la Biblia, estamos conociendo a Cristo. Estamos conociendo el carácter de Cristo, que Cristo hizo la voluntad de Dios, se sometió a la obediencia de su Padre.
Y eso quiere Dios, que nosotros podamos manifestar esta obediencia. Y se manifiesta esta obediencia a Él cuando vamos conociéndolo a Él. Entonces vamos nosotros siendo guiados por la palabra de Dios y nuestro carácter va cambiando, se va edificando, se va transformando. Entonces, ¿qué importancia tiene la doctrina? ¿No? ¿Qué importancia tiene la correcta impresión de la doctrina? Mire lo que dice. La Biblia nos dice que cuando este mundo era perfecto, recién salido de las manos del Creador, Adán y Eva recibieron la visita diaria de Dios en el fresco de la tarde. Cuando vamos conociendo al verdadero Dios, se va restaurando nuestro hogar, tal como era el hogar en el principio de nuestros primeros padres. Y allí hace ver que cuando ellos estaban en el Edén, en el paraíso, recibían diariamente la visita ¿de quién? De Dios, del único Dios verdadero. Venía siempre a visitarlos. Y eso quiere el Señor de nosotros. Que hoy podamos conocer, preocuparnos por conocer a nuestro único Dios verdadero. Y también Él vendrá a visitar los hogares, las familias. Y por eso es que cuando estudiemos la palabra de Dios, recibimos un consuelo en el corazón. Nuestro corazón se alegra, se eleva y nos lleva a tener una comunión más entre nosotros, a poder amarnos, entendernos, comprendernos, a tenernos paciencia los unos a los otros, porque se va reflejando Dios en nosotros. El amor de Dios se refleja tal como era Adán y Eva en el Edén. Y eso es lo que quiere Dios, restaurar en nosotros ese amor de Dios. Isaías capítulo 59, el versículo 2 dice: esa comunión directa fue interrumpida por el pecado, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Padre y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso pasó. Pero ahora el Señor nos hace ver que Cristo vino para restaurar nuevamente esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios. Y eso quiere restaurar en nosotros, que podamos volver a tener esta relación íntima con nuestro Dios verdadero. A pesar de eso, a lo largo del tiempo Dios ha buscado todas las formas posibles para reanudar esa comunión. Leemos en el Antiguo Testamento que Dios le mandó a Moisés que construyera un tabernáculo, expresando su propósito. ¿Y qué lo dijo? Y habitaré en medio de ellos. Siempre el sueño de nuestro Dios, de nuestro único Dios verdadero, su sueño es de estar en medio de su pueblo. Porque somos sus hijos, somos sus criaturas que Él nos ha creado, que Él nos da la vida, que Él quiere estar en medio de nosotros. Y eso quiere, por eso que lo conozcamos a Él, que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, que nos da la vida, nos da todo y Él quiere darnos su bendición. Y eso nos explica lo que Dios pudo decir a Moisés. El santuario terrestre era, por tanto, un monumento del anhelo divino, de mantener una relación a proximidad con nosotros. Pero sin embargo, eso no fue suficiente. Como no fue suficiente, dice, Dios no quería simplemente estar con nosotros, sino tornarse uno con nosotros. Él quería morar en el corazón de cada uno de ellos. Pero este pueblo, su corazón siempre se alejaba y se tornaban duros. No querían escuchar a Dios. Por eso es que, ¿qué escribió el apóstol Juan? En San Juan capítulo 1, versículo 14. Al ver que no era suficiente de poder construir ese tabernáculo, ¿qué cosa dijo? He aquí, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Cristo tomó decisión de dejar su trono, su reino y venir y vivir con nosotros.
tomar esta naturaleza humana para tornarse uno con nosotros y vivir con nosotros, estar al lado y poder ayudar en todas las necesidades que Él tuvo. Por eso que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Cristo vino para que a través de Cristo podamos conocer a Dios, porque Él representaba a su Padre. Y Él quiere que nosotros podamos conocer por eso a Dios y a Jesucristo. Los que humilde y piadosamente escudriñan las Escrituras para conocer y hacer la voluntad de Dios, no dudarán de sus obligaciones hacia Dios. Eso, Dios quiere que nosotros podamos comprender que Cristo ya nos salvó, que Cristo ya nos compró, que ya nos rescató, no con oro ni con plata, sino nos rescató con su sangre preciosa, entregando su vida por nosotros. Y que ahora nosotros, ¿qué debe ser? ¿Cuál debe ser nuestra obligación? Nuestra obligación es seguir los pasos de Cristo. Y Cristo, Él no vino para acusar, condenar, sino para salvar. Y Él quiere que nosotros sigamos también llevando este conocimiento de la salvación para que otros puedan conocerlo. Ser esos medios que otros puedan conocer a Cristo, conocer a Dios. Así como por medio de Cristo conocemos a Dios, Cristo quiere que por medio de ti puedan otros conocer también a Cristo, conocer la salvación. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Educación, la página 224 dice, porque el que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina. Si queréis conocer el misterio de la piedad, debéis seguir la sencilla palabra de verdad, haya o no sentimientos o emociones. Colosenses capítulo 2, versículo 9, por eso nos hace ver aquí ¿quién es Cristo? Y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Conociendo a Cristo, conocemos al único Dios verdadero, es decir, conocemos al Padre, conocemos a Cristo, al Creador y al Redentor de este mundo. Porque en Él, como dice aquí, se refleja toda la plenitud de la deidad. Todo. Por eso es que Cristo es el todo para nosotros. El todo. Y qué importante es poder conocer nosotros a Cristo. Este párrafo, a fin de conocerle, la página 27 dice, solo Cristo podía representar a la deidad. Para hacerlo nuestro Salvador, revistió su divinidad con la humanidad. Empleó las facultades humanas, pues solo adaptándolas podía comprender a la humanidad. Sí, haciéndose humano, Él podía comprender nuestras necesidades. Por eso Él se cansaba. Él tenía hambre, Él tenía sed. Y clamaba muchas veces, dame de beber. Porque Él estaba compartiendo nuestras necesidades. Solo la humanidad podía alcanzar a la humanidad. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios lo había preparado. Y todo esto para darnos ejemplo. ¿Cómo es que nosotros debemos de caminar en este mundo? Caminar en el camino de la obediencia. Y solamente Cristo es nuestro ejemplo. Y Él es el único quien puede habilitarnos ese poder para poder obedecer. Por eso Él es nuestro Salvador. Dice Cristo, está delante de Dios como el representante de nuestra raza. Cuando estamos revestidos del traje de las bodas de justicia, nos volvemos uno con Él. Y nos dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, según Apocalipsis 3:4. Entonces cuando habla aquí, andarán en las vestiduras blancas, es decir, andaremos nosotros
en el ejemplo que Cristo nos ha dado. Hemos visto que Él es santo, Él es perfecto, Él es puro. Y Él está haciendo una obra también de purificación en nosotros. Y tenemos que andar entonces como Cristo andó, como Cristo anduvo en este mundo. Y que se refleje en nuestro carácter, que estas vestiduras blancas. Cristo pide al Padre que enviara a aquel que era semejante a Jesús. Ahora Cristo estaba aquí ya cumpliendo su misión, estaba para retornar a su Padre, cumplió su misión de restaurar, de salvar, pero Él, al retirarse, iba a dejar su representante. ¿Quién es ese representante? El Espíritu Santo, el representante de Cristo. Y eso es lo que Él dice. Por eso encontramos San Juan capítulo 14, versículo 18, que dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero ya no iba a volver Él, sino iba a volver a través de su representante. Y ese representante, San Juan capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando aquí acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el Dios verdadero. Entonces, qué bueno que la obra que vino a hacer Cristo continúa a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo continúa trabajando en el corazón de las personas, de llevarlos hacia el conocimiento del único Dios verdadero, el quien nos puede dar vida eterna. Es la obra que hace el Espíritu Santo, de tocar el corazón de la persona. Cristo triunfante, la página 303, dice: Cristo entonces ofreció a su representante, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, y este don no podía ser superado. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, también abocado en nuestra salvación. Entonces conocer al único Dios verdadero es conocer al Dios el Padre, es conocer a Dios, a Cristo, es conocer al Espíritu Santo. Y en esto quiere el Señor que podamos nosotros abocarnos a conocer las Escrituras, escudriñarlas para poder conocer ahora la obra del Espíritu Santo que Él hace en nosotros. Porque cuando Él venga, ¿qué dijo Cristo? San Juan capítulo 16, versículo 8, ¿qué dijo? ¿Cuál será la obra del Espíritu Santo? Dice: convencerán al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él viene trabajando en nuestra conciencia y nos hace ver el pecado que hay en nosotros, ese pecado que estamos acariciando. Él trabaja y Él nos lleva, nos conduce a Cristo para que Cristo pueda perdonar nuestros pecados. De esta manera hace la obra Dios en nosotros. Hechos de los Apóstoles, la página 43. El Espíritu Santo constantemente está trabajando de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y de abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Fíjese que obra para poder estudiar la palabra de Dios. Él obra en nuestra conciencia. Por eso es que muchas veces tenemos ánimo de estudiar la palabra de Dios y tenemos deseos y prometemos estudiar la palabra de Dios. Pero cuando vamos a abrir la palabra de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Viene el desánimo, muchas veces viene el sueño, vienen otras cosas y ya lo dejamos. Pero el Espíritu Santo es el que obra, nos induce a poder estudiar. Y por eso tenemos que orar mucho al Señor, para que Él nos libere también de estos malos espíritus también que hay. Porque el diablo, el enemigo, también trabaja para hacernos dormir, para estar ocupados, que no haya tiempo para poder estudiar. Y el Señor quiere que podamos conocerlo, podamos estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo le fue dado al ser humano para mantener la comunión
entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Fíjese la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa obra maravillosa? De ponernos en comunión entre la tierra y el cielo. Por eso dice, mantener la comunión entre el cielo y la tierra. ¿Cómo es que nos pone en comunión con el cielo? Cuando nos induce a poder estudiar la palabra de Dios. Aún obra en nuestro corazón, dice, para darnos fuerza para poder orar, para poder cantar y alabar a Dios. Y cuando nos ponemos a cantar, entonces nos estamos poniendo nosotros en comunión con el cielo. Nos unimos en canto con la iglesia del cielo, con los ángeles, porque los ángeles dicen que no cesan de alabar a Dios. Y la obra del Espíritu Santo es eso, de hacer también, de llevarnos a esto, a poder estar en comunión con el cielo, entre Dios y el hombre. Por eso, conocer a Dios, dijo Jesús, San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces conocer al único Dios verdadero es conocer el camino que nos conduce hasta el cielo. Es el camino que nos conduce a alcanzar la vida eterna. Es el camino que nos lleva a nuestro Dios Padre. Es Cristo el que intercede por nosotros. Necesitamos a Cristo y a su obediencia. Necesitamos beber del Espíritu de Dios. Desea ser semejante a Cristo. Deseo practicar sus virtudes y ser un hacedor de la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que podamos seguir los pasos, sigamos el camino de Cristo. Es decir, caminar en el camino de la obediencia. Poder caminar nosotros, como dice aquí, en practicar las mismas virtudes de Cristo. Que se refleje ese amor de Cristo, se manifieste su humildad de Cristo, se manifieste la paciencia de Cristo. Se manifieste esa fe de Cristo en nosotros. Esto es el propósito de conocer al único Dios verdadero. Conocer su palabra. En la colaboración, dice Evangelismo en la página 448, con los tres poderes más elevados, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Qué bonito es poder conocer al único Dios verdadero y comprender que estas tres personas, digamos, están abocados en ayudarnos y en convertirnos, dice, en obreros de poder trabajar para el Señor. Por eso, queridos hermanos, estos tres poderes están abocados en nuestra salvación, en restaurar el carácter, esa imagen que Dios creó en el hombre. Cristo vino por eso. Y esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Porque Él es el agente regenerador que está obrando en nuestro corazón. Por eso cuando dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es el Espíritu Santo que quiere morar en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Él quiere morar. Por eso Él está tocando la puerta de su corazón. Está tocando la puerta de mi corazón. De llevar, de poder acercarme más a Dios. De poder buscar más a Dios. De recibir más conocimiento de la palabra de Dios. Y poder así conocer a mi Dios. Conocer a Dios, conocer al Hijo. Y poder alcanzar la vida eterna. Por eso, la promesa que dejó nuestro Señor Jesús, cuando podamos conocer al único Dios verdadero, en Mateo capítulo 28, versículo 20, que dijo:
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando conozcamos, tendremos una fe de poder creer que no estamos solos, sino que la promesa que dejó Cristo para nosotros, para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, es de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos lleva a caminar por este camino de este mundo con esa confianza de que no estamos solos si no tenemos a Cristo a nuestro lado. Y el Señor quiere que eso podamos comprender. Por eso que dijo Él, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Queridos hermanos, amigos, oyentes de Renueva, donde nos estés escuchando, el Señor quiere que todos podamos conocer al único Dios verdadero, aquel que ha de venir por nosotros por segunda vez. Y Él quiere que cuando venga todos podamos estar esperándolo. Por eso dice, nos alegraremos y nos gozaremos, porque lo hemos esperado. Que Dios te ayude, que el Espíritu Santo pueda guiarte en el conocimiento de la palabra de Dios y en llevarte a caminar por los pasos de Cristo, esa obediencia a su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a poder orar y agradecer al Señor. Nuestro soberano Dios, te damos gracias en esta hora porque nos permites poder conocerte, conocer tu amor, tu gracia, que has establecido a través de Jesús, quien entregó su vida en la cruz del Calvario, y poder agradecerte porque hoy Él intercede en el santuario celestial, y agradecer la obra que hace tu Santo Espíritu aquí en esta tierra, de llevarnos a poder conocerte, conocer tu palabra, y rogamos tu bendición en esta hora, aquí por tu palabra y por tus hijos, que a través de este programa de Renueva se llega hasta los hogares para poder escuchar tu palabra. Querido Dios, perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir en los pasos de Cristo y poder así llegar hasta el cielo. Podamos ser llevados por Él cuando venga por segunda vez. Por eso concédenos tu gracia y tu bendición. Son estos ruegos que te lo pedimos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén.